recurrimos a lo que nosotros podemos hacer, a nuestras armas humanas, a nuestra capacidad intelectual, a lo que nosotros humanamente podemos hacer. Y cuando vemos que esto ya no está dando resultado, recurrimos a quien primero debiéramos haber recurrido. Yo quiero decirle que existen armas más poderosas que las armas humanas, naturales y carnales, que existe una sabiduría mayor a la humana. Y esto está a disposición de todos los que han creído en el Señor. Garantizar que usted puede ganar cualquier batalla si recurre a estas armas celestiales, si entra en la esfera del Espíritu y Dios está con nosotros. No hay batalla que nosotros podamos perder, porque con el Señor, como dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Quiero expresarles en este momento que nosotros podemos ganar la batalla. Por lo general el diablo trabaja en nosotros nuestra mente con el desánimo, con el cansancio, con la incredulidad, o quizás con el conformismo de decir: esta es la vida que a mí me tocó, seré quizás así para toda la vida. Y quizás si revisamos nosotros lo que nosotros somos, podemos darnos cuenta que todas estas batallas las estamos enfrentando con fuerzas humanas, con capacidades, con contactos, con amigos, con buscar en alguna parte la salida. Pero desconocemos muchas veces, porque no lo hemos experimentado, que existe armas espirituales, ayuda divina que está en favor de todos los que han creído en el nombre de Jesús. Quiero en esta mañana convencerles a aquel que tiene duda que si usted ha perdido alguna batalla simplemente porque algo ha olvidado hacer, porque algo quizás no ha pasado por su mente, y quizás usted piensa: cuando ya no tenga más fuerza recurriré a estas herramientas, armas espirituales que me permiten ganar la batalla. La Biblia está llena de estas experiencias de hombres que supieron lo que era lo primero. Pero la pregunta está: ¿cómo yo accedo a estas armas espirituales? ¿Cuál es la puerta que me hace entrar a mí a poder disfrutar de esta bendición que Dios tiene, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él pelearía por nosotros? Porque muchas veces en nosotros no se ve la victoria, aunque somos cristianos, aunque quizás sabemos que Dios nos va a ayudar, porque durante tanto tiempo el pueblo de Israel pasaba aflicción sabiendo que Dios lo podía ayudar. ¿Qué es lo que abre el que entremos a este espacio espiritual y que las bendiciones de Dios, estas armas espirituales, estén a nuestro favor para deshacer toda obra del diablo? Vivimos en opresión, vivimos muchas veces llevando una carga que no debiéramos llevar, porque Jesucristo lo trató de explicar literalmente: echen sobre mí su carga que yo la llevaré. ¿Por qué esta área espiritual nos cuesta tanto a nosotros entrar? Porque cada día marcamos quizás un toque del Señor y al otro día estamos derrotados, y el diablo se burla de nosotros, porque sabe que mientras no entendamos lo que tenemos que hacer, nosotros vamos a ser presa fácil de lo que Él quiere trabajar a través de nuestra mente, a través de nuestros pensamientos, de situaciones que nos afligen. Satanás sabe nuestro punto débil y lo enrostra y lo muestra cada vez más. El Señor Jesucristo lo dijo, y quiero tomarlo como base a través de mucha historia de la Biblia que vamos a ver, para que no veas que es un caso ocasional quizás. Él dijo en Mateo 17, versículo 21, este género no sale sino con, a él usted lo sabe, este género no sale sino es con oración y ayuno. ¿Qué es lo que abre el que nosotros tomemos las armas espirituales? ¿Qué es lo que abre que el ejército de Dios esté a nuestro favor? Es esto: la oración y el ayuno. El rey Josafat recibe una noticia. ¿Sabe, rey? Tus primos lejanos, los moabitas y los amonitas, apoyados por el rey de Siria, están acampando cerca de nosotros, y su misión es destruir todo lo que es Jerusalén. Josafat mira lo que él tiene, y su ejército no tiene la capacidad de hacerle frente a ellos. Era imposible librar esta batalla. La destrucción estaba segura. Si él miraba humanamente lo que iba a hacer, sus soldados no tenían la suficiente experiencia ni el suficiente armamento como para hacer frente a 3 naciones que venían contra ellos. Dice la palabra del Señor que Josafat, al mirar al pueblo, se dio cuenta que no había absolutamente nada que hacer con lo que él tenía.
Humanamente ya estaba totalmente él derrotado, si enfrentaba fuerzas humanas contra fuerzas humanas. Y dice la palabra del Señor que el rey Josafat se asustó en gran manera. Cuando el rey Josafat se da cuenta que humanamente no puede hacer absolutamente nada antes de enfrentar la batalla, él dijo: esta batalla la puedo ganar si integro a mi favor esta fortaleza espiritual que solamente Dios puede dar. Nuestro Dios de los ejércitos, si nos acompaña a nosotros, esta batalla la vamos a ganar. Y dice que el rey Josafat, un hombre de Dios, sabe, inicia lo que tiene que hacer, introduciendo a esta guerra humana el armamento espiritual. Y si él lo introduce, tendría la victoria. ¿Qué es lo que dice Segunda de Crónicas 20, versículos 3 y 4? Entonces el rey Josafat tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Lo más sensato que pudo hacer este rey, cuando sabía que humanamente no podía enfrentar, es incluir en esta guerra el armamento espiritual, incluir en esta guerra el ejército celestial. Y para eso no era solamente indicar: Señor, quiero que tú me ayudes, como lo hacemos todos nosotros. Señor, tú sabes lo que va a pasar, tienes que ayudarme. Él entendió que las puertas de entrar a usar herramientas espirituales, herramientas celestiales, armamento de Dios, se abre solamente a través de la oración y el ayuno. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Llamó a todo el pueblo de Judá a ayunar y a orar. Y todos se reunieron juntos a ayunar y a orar, y pidiendo a Dios socorro, porque la destrucción de ellos estaba sentenciada. Y oraron y se humillaron frente a Dios. El ayuno y la oración abre la puerta para que Dios envíe y abra este gran abanico de armamento espiritual que nosotros tenemos a nuestro favor. La oración y el ayuno nos permite entrar en esta lid. Los discípulos volvieron y los demonios no le hacían caso, y Jesús le dijo: esto no sale, tú no puedes entrar en esta batalla sin tener oración y ayuno. Josafat hizo que el pueblo ayunara y orara. Y sabe lo que dice el versículo 15, que el profeta de Dios se acercó a Josafat y al pueblo y dijo: tranquilos, yo entro aquí. Esta guerra no es de ustedes, esta guerra es de Dios. Estén quietos, yo pelearé por vosotros. El rey Josafat tuvo esta brillante decisión de decir: si yo involucro en lo que yo estoy haciendo a Dios, la victoria es segura. Y Dios se involucra cuando hay humillación, cuando hay oración, cuando hay ayuno. Y el pueblo se postró frente a Dios pidiendo socorro. Dios habla a través del profeta al pueblo y le dice: tranquilo, esta guerra no es de ustedes, esta guerra la peleo yo. Y el rey Josafat no tuvo que levantar ninguna espada, y Dios lo libró de este ejército. Porque dice la escritura que hizo que se confundieran entre los primos, entre los moabitas y los amonitas, y se mataron entre ellos. No hubo necesidad de levantar espada, porque el Señor nuestro Dios dijo: esta batalla no es tuya, esta batalla es mía. ¿Cuántas batallas nosotros hemos estado luchando humanamente y no hemos entrado a esta esfera espiritual donde quien dirige esta guerra es nuestro Dios? El Dios de los ejércitos, el que tiene la experiencia y que ha ganado miles de batallas y nunca ha sido vencido. Este rey entendió claramente esto y dijo: si nuestro Dios entra en la batalla, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, también alcanzaremos la victoria. ¿Cuántas batallas usted está luchando y no permite que Dios entre en esto? Porque cree que Dios va a venir en auxilio de una forma espontánea. El poder de Dios y estas armas espirituales se activan a través de entrar en la esfera de la oración. En la oración y el ayuno abre este espacio para poder entrar. Somos malos para ayunar, yo soy malo para ayunar. Y quizás nos cuesta a nosotros entrar en esta área. Y cuántas batallas debiésemos haber ganado mucho antes. Y seguimos luchando ahí, con que el diablo sabe nuestro punto débil, ataca, y somos cada día derrotados. Y llegamos a pensar que es imposible que pudiéramos ganar esta guerra. El pueblo de Israel vio cómo Dios actuó ahí. Y lo que era una sentencia totalmente definitiva se transformó en una victoria. Porque los ejércitos se mataron entre ellos. Y luego el pueblo de Israel salió de la ciudad y tomó todas las riquezas que ahí habían. En vez de ser destruido, el pueblo de Dios fue bendecido. ¿Por qué? Permitió que Dios entrara en esta batalla espiritual. No hay guerra
sino que la de nuestro Dios. No habrá para qué pelear vosotros, yo pelearé con ustedes. Y dice la palabra del Señor que esta acción provocó que el pueblo adorara a Dios. Y adoró a Dios en tal manera, agradeciendo a Dios por lo que había hecho. Josafat permitió, a través de la oración y el ayuno y la humillación del pueblo, que Dios entrara en esta batalla. ¿Qué podemos decir? Podemos ver la historia de Esdras. Se había cumplido el tiempo que el pueblo tenía que retornar a Jerusalén. Esdras venía a cargo de un grupo. Eran 3-4 meses lo que tenían que ellos caminar para llegar a Jerusalén, desde donde estaban. Y Esdras tenía una situación complicada. Como escriba, a él se le había encomendado traer los tesoros que estaban en Babilonia de regreso a Jerusalén. Tenía no solamente un gran botín en este viaje, sino que también le tocó a él volver con las mujeres y los niños. Esdras dice en su corazón: no puedo pedir yo ayuda al rey que me dé una comitiva de soldados, porque sería avergonzar a Dios. Tenemos que volver a Jerusalén, Él lo permitió. El peligro grande, hay muchos bandoleros y ladrones que saben lo que llevamos. Son 4 meses, necesitamos protección. Pero yo no le puedo decir al rey que envíe conmigo una comitiva de soldados, porque yo ya le dije a él que Dios será nuestro protector. Y si pido ayuda sería avergonzar a Dios. ¿Por qué buscar ayuda si yo sé que Dios me la puede dar? ¿Por qué buscar ayuda en otros lados de protección, de ayuda económica, de que resuelva los problemas, cuando usted ha declarado con su boca que Dios es su proveedor? Así lo sintió Esdras, dijo: ¿cómo lo voy a hacer? Y en el libro de Esdras, capítulo 8, 21-22, dice: allí, junto al canal de Ahava, ¿qué es lo que hizo? No puedo pedirle ayuda al rey. Dijimos que Dios es nuestro proveedor, y él paró la comitiva junto al canal de Ahava y dice, y di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos a nuestro Dios. Paró la comitiva y tuvo un tiempo de ayuno y oración. Y dice: en oración te pedimos, a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto nosotros como nuestros hijos y nuestros bienes. Y mire lo que dice: pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de Dios está sobre todos los que le adoran. ¿Cuántas veces hemos caído en eso? Hemos proclamado con nuestros labios que Dios es nuestro proveedor, nuestro protector, y nos olvidamos que Él lo puede hacer. Nos olvidamos que Él está a nuestro favor para bendecirnos, y buscamos ayuda frente al rey para que nos dé soldados para protegernos. Golpeamos y golpeamos y golpeamos puertas una vez más en una forma quizás natural. Entendemos que todo esto se lucha humanamente. Tendría algún amigo que me ayude con un crédito, tendría alguna persona que me ayude en esto, tendría alguna persona que me permita hacer esto o otro, o en el médico algún conocido que me pueda ayudar. Esdras no quiso hacerlo, el rey se lo hubiera dado porque iba con la bendición del rey. Pero Esdras dijo: ¿cómo le voy a pedir al rey que me proteja si yo la declaré con mis labios que mi protector era Dios? Yo le animo en esta mañana que usted haga lo que hizo Esdras. Mi protector es el Señor, pero ¿cómo activamos esto? ¿Cómo puedo estar seguro que la protección de Dios se va a activar en mí, aunque Él lo ha prometido? Le dijo al pueblo: pare, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos proteja. Y dice la palabra de Dios que no tuvo ningún inconveniente en el regreso a Jerusalén, y todos los tesoros que habían sacado del templo regresaron al templo. La bendición que salió del templo volvió al templo. Yo quiero que nos analicemos cuántas puertas usted ha golpeado esperando que humanamente le solucionen algo que es fácil solución para Dios. ¿Cuánto tiempo va a seguir luchando? Como pastor veo, hermanos, que hay hermanos acá que están en el cielo y el otro día están en la tierra, y digo: el Señor, por favor, ayúdalos, porque el diablo ya supo cómo destruirlos. Esdras pudo haber tenido temor, pero no tuvo temor. Pudo haber pedido ayuda, pero no pidió ayuda. Entró en la esfera celestial para que la protección del cielo entrara en este camino de regreso. Y el pueblo se paró del camino, ayunó a Dios, y dice la palabra del Señor que ellos llegaron de regreso a Jerusalén.
Ningún bandolero, ninguno de estos ladrones lo alcanzó, porque la mano poderosa de Dios protegió el regreso de estos judíos a Jerusalén. Porque muchas veces estamos en esta situación. Porque muchas veces declaramos con nuestros labios de que Dios puede hacer algo, pero no lo vivimos. Dios es poderoso, Dios me ayuda, pero seguimos iguales, perdiendo cada día batallas, y el diablo espera ganar la guerra. Si nuestros labios han confesado que Jesucristo es nuestro Dios proveedor y protector, cuando estemos en situaciones recurramos a Él. Pero ¿cómo se entra a esta esfera? Con oración. No es una obligación de Dios protegerlos. Dios no libró a Josafat hasta después que hubo orado el pueblo. Dios no protegió a Edras hasta que ellos oraron y se humillaron frente a Dios. Hay tantas cosas que no están activas en nosotros porque creemos que Dios lo hace de una forma obligatoria y automática. Él dice, aún no hay pedido nada. El que pide recibe. Activa el que nosotros entremos a través de la oración a tener un contacto con Él. Y Dios está dispuesto a entregar todo. ¿Qué decimos de Esther? Había una sentencia dada y firmada por el rey que en una fecha indicada iban a exterminar a todos los judíos. Un genocidio proclamado, decretado y firmado. Qué terrible que tú sepas la fecha en que vas a ser exterminado, que tú sepas el día y la hora en que te van a matar y que toda tu descendencia va a desaparecer. Ahí no existía ni la ONU ni los Estados americanos a los cuales ellos podían apelar. Aquí iba a haber un genocidio, aquí había un rey que dictaba lo que tenía que hacer. Tampoco se podían golpear las puestas de los políticos, del gobernador, porque el gobernador llamado Amán era el que había pedido el exterminio de los judíos. Cuando todas las alternativas humanas se acaban, ¿qué podemos hacer? Cuando ve que todo sale mal, que hay una sentencia quizás ahí por una enfermedad, que hay una sentencia ahí por un embargo, por una situación difícil, para un matrimonio que se va a separar. ¿Dónde recurre usted? ¿A qué consejeros usted busca cuando sabe que no pueden hacer absolutamente nada? Aparece en escena la reina Esther, la más cercana que estaba del rey. Y Mardoqueo, su primo, le dice, mira, tú tienes que interceder. Está puesta la fecha y el día donde ya nosotros no vamos a existir. Y recuerda que tú eres judía. ¿Qué es lo que hace Esther? Voy a entrar, voy a hablar y él me tiene que escuchar. ¿Qué es lo que hace la reina Esther? Dice entonces Esther, envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno al Señor. No coman ni beban durante 3 días ni noches. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque entre el rey y muera, que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué pasa ante una sentencia de muerte? Donde tú no puedes defenderte porque los judíos eran esclavos. No tenían armamento, simplemente los iban a destrozar. La reina tiene que entrar donde el rey, donde no permite que nadie entre si él no lo llama. Y la reina dice, voy a entrar, si esto me cuesta la vida voy a entrar, pero no voy a entrar sin que antes el pueblo se postre en ayuno y en oración. Porque estas batallas no se pelean humanamente, estas batallas son espirituales y Dios trabaja ahí. Dice la palabra del Señor que el pueblo se postró en oración. La reina pudo entrar donde el rey, pudo explicarle lo que sucedía. Y Dios descubrió quién estaba detrás de esto. Amán, que era un sacerdote brujo de Satanás, que él decía claramente, voy a luchar contra el pueblo de Dios. Satanás mismo desafiando a Dios. Y dice que la horca que él había preparado para Mardoqueo fue la horca que usó Amán. Porque el pueblo de Dios se humilló y la victoria y esta sentencia de que no hay más se transformó en que el pueblo de Israel tuvo un pasar importante dentro del reino del rey Asuero y Mardoqueo fue el segundo del rey. ¿Qué hubiese pasado si no vuelven a Dios? ¿Qué hubiese pasado si no hubieran orado a Dios? La sentencia se hubiese ejecutado totalmente. ¿Cuántas veces Dios ha abierto la posibilidad de defenderlos? Pero nosotros no entramos en esta esfera espiritual porque no conocemos cómo Dios lucha espiritualmente. Nuestros ojos están fijados en lo humano, en lo que vemos, en lo que podemos hacer, en nuestras capacidades.
Pero como dije al principio, hay armas más poderosas que las armas humanas, carnales y naturales. Y estas son las armas celestiales que están a disposición de todos aquellos que creen en el Señor, que a través de la oración y el ayuno entran en esta esfera. ¿Cuántos han ganado batallas cuando han recurrido a Dios? ¿Cuántos de aquí han derramado su última lágrima frente al Señor? Aquí tiene que ser tú. Yo no puedo, aquí entra tú. Y cuando oramos y ayunamos, dice que Dios entra en la batalla y nos dice, como le dijo a Josafat, tranquilo, esta guerra no es tuya. Yo pelearé. Tú mantente en pie. ¿Y sabe lo que hizo Josafat? Mantuvo al pueblo en pie adorando. Le dijo a los sacerdotes que cantaran y adorando. Y mientras ellos adoraban, el pueblo enemigo se destruía. Qué bendición más grande tener a quien recurrir. Usted podrá decir, bueno, todos esos son casos del Antiguo Testamento. Pero hay otra forma también, en la cual las armas espirituales están a favor de nosotros. Quiero llevarlos a la iglesia de Antioquía. Las escrituras nos muestran que habían hombres y profetas de Dios en esa iglesia. Líderes que tenían la fortaleza de Dios. Y ellos estaban siempre en ayuno y oración. Me refiero a hombres importantes de Dios que estaban ahí. Y dentro de ellos estaba Bernabé y Saulo. Era una iglesia que marcó una diferencia a todas las demás de esa época. Mientras Jerusalén era perseguida como iglesia, Antioquía empezaba a crecer y a alcanzar a otras ciudades para el evangelio. Pero ¿sabe cuál era el secreto de esta iglesia triunfante? Que sus líderes estaban siempre en oración y ayuno. Hechos 13, 1-3 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo les dijo. No sé si me entiende para dónde va la palabra. Dios no puede revelar los misterios del cielo. Dios no se puede revelar cómo se lucha espiritualmente si no hay un tiempo de oración y ayuno. Ahí revela el Espíritu Santo. Dios no revela la verdad ni el camino para avanzar a una iglesia que no ora ni ayuna. Vivimos de acuerdo a nuestras capacidades, a la capacidad de organizar, de programar, de vivir. Pero no hay milagros, no hay señales, no hay visión de Dios. Porque para que una iglesia crezca, debe haber oración y debe haber ayuno. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre. Ayunaban y oraban de vez en cuando. ¿Qué es lo que dice? Ayunaban. Entonces el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un trabajo importante. Y así, después que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos buscaban la dirección de Dios a través de la oración y el ayuno. Y cuando le indicaron que Saulo y Bernabé tenían que ir a otro lugar, siguieron orando, siguieron ayunando. Hasta el tiempo de Dios pusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Ellos buscaban la dirección de Dios para el crecimiento y visión de la iglesia. Ellos buscaban la dirección de Dios para poder conocer la voluntad de Dios, que al igual que como lo hizo con Josafat, de protección, de victoria, al igual como lo hizo Esdras, al igual que lo hizo Esther. Al abrir esta puerta de la oración y ayuno, no solo encontramos en Dios protección, no solamente encontramos frente a Dios la victoria, sino encontramos todos los tesoros que Dios quiere entregar a la iglesia para que la iglesia crezca. La iglesia no puede descubrir lo que Dios quiere. Usted no puede descubrir lo que Dios quiere para usted si no toma la actitud de los hermanos de Antioquía. Oración y ayuno. Y por eso que el Espíritu Santo le dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. En otras palabras, el Espíritu Santo reveló los planes que tenía para la iglesia. Y si usted ve la historia de la iglesia de Antioquía, cada vez que Dios les permitía abrir una iglesia nueva, ellos buscaban, oraban y ayunaban para que Dios colocara a la persona idónea ahí. Cuando no hay visión de Dios, cuando no hay revelación del Espíritu, los capacitados entran. Aunque Dios dijo que mira lo pequeño, lo que Él quiere construir, trabajar y preparar para poder usar. Saulo era un desconocido y Dios lo llamó
porque Dios no mira lo que nosotros vemos. El menos indicado para extender el reino de Dios era Saulo, porque había recorrido los mismos lugares persiguiendo a los cristianos. Cuando la iglesia está frente a Dios, todo, absolutamente todo, lo de Dios es revelado. Muchas veces la iglesia anda en tinieblas porque queremos. Y siendo que están, pero tan fácil doblegarse frente a Dios para que Dios nos dé lo que Él quiere que hagamos. Dios nos quiere mostrar el camino, iglesia de Renca. Dios nos quiere dar la victoria, nos quiere proteger, nos quiere sacar de cualquier situación que sea para nosotros catastrófica, pero también quiere revelarnos su voluntad. Y esta esfera de lo espiritual, de lo celestial, de la voluntad de Dios, se accede solo con oración. Por eso el apóstol dice: oren sin cesar, porque la oración nos permite a nosotros conectarnos con Dios y saber lo que Él está haciendo. Antes de seguir más adelante, quiero que usted se pregunte: ¿cuántas batallas usted debió haber ganado y no las ha ganado porque lucha humanamente? Bueno, 3 puntos importantes de común en todo lo que hemos leído. Con Josafat el pueblo oró, ayunó y se humilló. Esther oró, ayunó y se humilló. Lo mismo con Esdras. La oración y el ayuno tiene que tener un común denominador que se llama humillación. Reconocer que no somos capaces y que todo viene de Dios. Y en esta mañana le invito a activar estas armas espirituales y derrotar toda obra del diablo que ha querido trabajar contra usted. En una forma personal le digo: esto realmente funciona. Quiero convencerle de esto. Esto realmente funciona. Permitir que Dios se involucre en nuestros asuntos, que Él pelee nuestras batallas, porque hay una garantía totalmente segura para nosotros. Nuestro Dios jamás ha perdido una batalla. Y si Él pelea por nosotros, seguro que tendremos victoria. ¿Cuántos están luchando ahora con alguna situación difícil? Entra en la esfera, usa, cambia de estrategia. Recurre a las armas espirituales y Dios te va a dar la victoria. ¿Cuál será el común denominador de estos líderes? Josafat, Esdras, Esther, Bernabé, Saulo eran líderes que prevalecieron en el tiempo y ganaron su batalla simplemente porque entraron a la oración y el ayuno, utilizando las armas espirituales y recibiendo una guía espiritual, activando esto por medio de la oración y del ayuno. Josafat gana una batalla imposible usando las armas de Dios. Esdras logra un viaje imposible usando la protección de Dios. Esther logra revertir una exterminación usando las armas de Dios. Y la iglesia de Antioquía avanza en la voluntad de Dios. Son promovidos a otro nivel. Son usados por Dios simplemente porque entraron en la esfera espiritual. Esto, como lo dijo el profeta, no es con espada ni con ejército. ¿Con qué es? Con mi espíritu. ¿Y cómo entramos al espíritu? A través de la humillación, la oración y el ayuno. Además, estos líderes no solamente recurrieron a las armas celestiales, sino que valoraron la oración y el ayuno colectivo. Quizás Josafat podía haber orado solo y Dios le hubiera respondido. O Esdras, dentro de su oración matinal, hubiera dicho: Señor, ayúdame. O Esther hubiera entrado a su aposento y hubiera dicho: Señor, ayúdame porque voy a entrar a hablar con el rey. Ellos valoraron el ayuno colectivo, la unidad de los hijos de Dios para pedir por una misma cosa. Ellos valoraron y entendieron: si yo solo soy poderoso, ¿cuánto más frente a Dios si la iglesia se humilla y pide frente a Dios que los ayude? Ellos vieron la victoria. Ellos entendieron que hay un poder extra más allá de las capacidades humanas que nosotros tenemos, y que sin ese poder no podemos hacer absolutamente nada. Se los trató de dar a entender a los discípulos y le dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿cómo estamos juntos a Cristo? ¿Porque profesamos yo soy cristiano?
¿Cómo puede decir usted que tiene comunión con Dios? ¿Cómo puede decir usted que está apegadito a Cristo? A través de la comunión con Él, que se da a través de la oración. Yo quiero en esta mañana decirle a la iglesia de Renca: necesitamos volver a la oración y al ayuno. Necesitamos a través de la oración y el ayuno abrir este espacio para entrar a la esfera celestial, donde, como la iglesia de Antioquía, podamos saber qué quiere Dios de usted, qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Dios de la iglesia. Si entramos en esa esfera, podemos decir: Señor, mire, queremos construir, pero no tenemos dinero. Humanamente no podemos hacerlo. Involucrar a Dios en este avance importante en la obra. Señor, necesitamos capacitarnos. Señor, necesitamos obreros. Necesitamos tanto que tú nos enseñas cuál es tu voluntad. Y el Señor le dice: bueno, ora, ayuna. Señor, quiero saber para dónde nos lleva. Ora, ayuna. Y muchas veces cuando la iglesia han llamado a oración, son pocos los voluntarios que lo pueden acceder. Cuando llamamos a la oración, son pocos los que vienen. Porque nos acostumbramos a pelear con nuestras capacidades. Yo leo un poco la Biblia y ya sé lo que vamos a hacer aquí, ya sé lo que tengo que hacer. Pero la letra sin espíritu no tiene vida, es muerta. Yo quiero, en el nombre del Señor, poder hacer entender que lo que Dios tiene para nuestra iglesia no se va a lograr si no nos volcamos al ayuno y a la oración, partiendo por mí. Faltan recursos. La oración unida abrirá las puertas del cielo. Faltan milagros. La bendición de Dios se abrirá y hará milagros. Hay dentro de la congregación hermanos que han sido amenazados por el diablo. A través de la oración y el ayuno podemos hacer que el diablo retroceda. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ganar alguna batalla? Independiente del hermano que está a un lado suyo, y usted sea prudente también con el que está al lado suyo, quiero que levante espiritualmente las manos a aquellos que les falta alguna batalla por vencer. Yo puedo decirles: Dios lo va a hacer. Yo puedo decirles: Dios lo hace. Pero Dios me dice: esto no se gana si no es con oración y ayuno. No sé si me está entendiendo. Entonces es bueno orar, es bueno ayunar. Desde mí para abajo, yo soy malo para ayunar. ¿Se nota? Pero hay muchos igual que yo que son malos para ayunar. Y partiendo por mí, quiero convocar a la iglesia a un tiempo de oración y ayuno. Nos quieren destruir, hay gente que quiere destruir la iglesia, se paró frente a nosotros, va a entrar, nos va a destruir. Josafat nos dice: yo viví lo mismo. Convoqué al pueblo a la oración y al ayuno y Dios peleó por nosotros. Y más encima trajimos todo el botín de los moabitas y los amonitas. Terminamos más ricos que al principio. Esdras, necesitas protección, el diablo te está atacando constantemente, tienes miedo a lo que te va a hacer. Vives una vida atemorizada. Esdras dijo: yo lo pude haber vivido. Venía con los tesoros del rey, del templo hacia Jerusalén, y le pedí la protección a Dios y no había ningún pato malo cerca de mí. ¿Quieres que Dios te proteja de los ataques del diablo, de los demonios, de los ataques de la humanidad acá? Esdras te dice que sí se puede. Pero ¿cómo lo hiciste, Esdras? Convoqué al pueblo a oración y ayuno. Siento que me voy a morir, que mi vida no tiene futuro, ya llegó al fin mi vida. Esther te dice: vivimos lo mismo. No vayamos a exterminar, un genocidio para nuestro pueblo judío. Pero nos salvamos, inclusive después del rey, un judío sigue gobernando. ¿Cómo lo hiciste, Esther? Convoqué al pueblo a oración y ayuno. Qué bendita la iglesia de Antioquía. ¿Cuántos misioneros sacó? ¿Cuántas iglesias abrió? Qué poderosa esta iglesia. ¿Cómo podemos ser como Antioquía? Y los líderes de Antioquía nos dicen: nosotros siempre permanecimos en oración y en ayuno. Y Dios nos revelaba lo que iba a hacer. No sé si me entendió lo que quise decir. No es algo que Dios te pida rasgar tu vestido,
cortar tu cuerpo, sino que simplemente dice: humíllate, ora y preséntate frente a mí. Y vas a ver cómo se abre el cielo y vas a tener acceso a las armas espirituales para con ellas deshacer todas las obras del enemigo. No sabes para dónde va Dios contigo. Ora y ayuna y Dios abrirá la ventana del cielo y el Espíritu Santo revelará la voluntad. Iglesia de Renca, cambiemos de estrategia. Volvamos a la oración y al ayuno. Y usted lo ha visto en el Facebook, estamos pidiendo eso. Pero yo quiero que hoy día nos comprometamos frente a Dios. Y así como el pueblo obedeció a Josafat, obedeció a Edra, obedeció a Esther, y era un principio quizás básico, fundamental de la iglesia de Antioquía, tomemos nosotros como iglesia esta misma actitud. Se lo exhorto como pastor. Hay algo grande que Dios va a hacer y necesita que la iglesia no luche con talentos humanos, capacidades humanas, habilidades humanas. Yo le decía a los pastores la semana pasada, nos acostumbramos tanto a escoger el talento, a escoger la capacidad, que nos olvidamos que Dios escoge lo humilde, lo que Él puede construir, lo que Él puede preparar. Y si en el camino se equivoca, lo rompe y lo hace de nuevo. Pero fíjese de eso. Cuando Dios lleva al profeta al alfarero, el alfarero está trabajando algo, no le gustó, lo rompió, pero no tomó otro barro. El mismo barro lo volvió a moldear. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Dios no le va a quitar nada de usted. Simplemente lo va a moldear y lo va a someter al dominio del Señor. Y eso se hace a través de la oración y el ayuno. Uno está en las manos del alfarero. Hago una pregunta entonces, que no quería hacerla, pero el Señor me dice: frente a Dios y de estos testigos, como se dice cuando usted se casó, así como el pueblo oyó a Josafat, a Esther, a Edras, ¿está usted de acuerdo en que la iglesia tiene que volver a la oración y al ayuno? Yo pensé que iba a quedar despeinado. Usted, porque es un principio bíblico, ni siquiera dice, ¿por qué lo tengo que preguntar? Dios dice pregunta. ¿Usted cree que la iglesia debe volverse a la oración y al ayuno? ¿Lo vamos a hacer? Bueno, la pastora con la hermana Ceci y el hermano Carlos están preparando una cadena de oración y ayuno. Yo quiero pedir a los hermanos que volvamos a tener unción acá en el templo. ¿Se acuerda que pasaban a orar aquí adelante unos por otros? Y oraban por el culto, oraban por el templo. Vamos a volver a eso. Vamos a volver a las cadenas de oración y a las cadenas de ayuno. Y usted se va a inscribir ahí y va a decir: Señor, yo quiero. Pero esto quiero hacerlo ahora. Fíjese lo automático e instantáneo que fue. Hay muchas historias más en la Biblia. Yo puedo hablarle de muchas más cuando el pueblo se volcó a ayunar y a orar. Josafat dijo, y dice que el pueblo llegó de todos los lugares a orar y ayunar. Edra dijo: paren, vamos a orar y ayunar. Esther dijo: yo no me meto a la sala del rey mientras durante 3 días no oren y ayunen. Y para los de la iglesia de Antioquía, ellos ayunaban y oraban siempre. Yo quiero, en el nombre del Señor, que nos presentemos frente a Dios hoy día y digamos: Señor, queremos pedir tu ayuda. Queremos tomar las armas celestiales, la visión celestial, y que la protección celestial esté sobre esta iglesia. Queremos que tú cumplas tu propósito en nosotros y tanto por hacer. Dios me ha mostrado tanto y le ha mostrado a otros hermanos lo que quiere hacer en la iglesia. Y yo el otro día le decía: Señor, cuando iba viajando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me dijo: oye, esto no se consigue si no es con oración y ayuno. Primera ofrenda para mí. Y yo se lo transmito a ustedes. ¿Tiene razón el Señor? Quiero pedir que se pongan en pie todos los que están de acuerdo que la oración y el ayuno es importante. Si alguien tiene alguna lucha personal y espiritual, créale al Señor. Es un Dios proveedor, protector, está todo a nuestro favor.